El abogado responde. Divorcio, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación y defensa, y todos los temas de la ciencia del derecho aplicada a la vida diaria. Un programa de bien social e interés colectivo. El abogado responde. Hola, hola, hola. Buen día de Dios. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Dios nos bendiga este fin de semana. Como siempre, agradecido con la radio porque nos permite estar con ustedes, saludándoles, llevándoles un programa nuevamente que tiene como característica principal la orientación jurídica. Esa es nuestra misión. Estamos en la radio 5 años ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido Pablito? 5 años y más. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos hacemos viejos, ¿no? Cuando me vio estaba sin canas, ahora ya canoso, ¿no? ¿Qué dice Pablito? ¿Todo bien? Está en controles, Pablito Peckerman, como siempre, llevándoles la producción del programa, atento a las llamadas telefónicas que ustedes puedan hacer a la radio, y nosotros contentos porque una vez más, una semana más, nos podemos encontrar gracias al programa que se llama El Abogado Responde. Es un programa que, para la gente que recién tal vez conoce la programación, trata de orientar, trata de responder a las preguntas de la gente de la vida cotidiana, pero siempre desde el ámbito del derecho. Tenemos un Estado de Derecho, entonces todo pasa transversalmente por el derecho, la ciencia del derecho. Desde un tema de trabajo, desde un tema de matrimonio, desde hijos, desde, qué sé yo, de alguna cosa mala que le hubiera pasado a usted, entramos en un tema penal, un delito, en fin, todo está normado, todo en una sociedad se va a establecer a través de normas, a través de leyes. Y ¿cómo se aplican esas leyes en la vida cotidiana? ¿Qué es lo que sucede cuando usted tiene alguna duda, alguna consulta? Pues acude a un abogado, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos respuestas a consultas generales y después lo específico ya usted ubicará un abogado de su confianza. Así que agradecido estamos una vez más. Soy Víctor Manuel Salinas Saavedra, el abogado responde. Tenemos una oficina jurídica, por eso se llama el programa así, porque nuestro bufete jurídico se llama así. Damos respuesta a las inquietudes de la gente. ¿Dónde está ubicada nuestra oficina? Enseguida nos van a apoyar también con el cartón, puesto que estamos transmitiendo también para la gente que nos sigue a través de la aplicación del Facebook, ¿no? Estamos en calle Gregorio Mendizábal, número 9, frente al Tribunal Departamental de Justicia. Ahí estamos a unos pasos nada más de la Capilla de la Virgen del Carmen, la zona de la Rotonda, o en todo caso de la Capilla de la Rotonda, zona de la ex estación Aniceto Arce. Ahí nos encontramos, usted nos puede buscar y haga agenda para que nos podamos ver, para que nos pueda usted entrar a la oficina y hablar con nosotros al 711-61-888. Ese es el celular, 711-61-888, y que va a funcionar hoy también para sus contactos, llamadas, WhatsApp, mensajes tal vez en algunos casos, puede funcionar. El día de hoy, además de la radio, del teléfono de la radio, funciona también ese celular que usted puede ver si nos está siguiendo a través del Facebook. Empecemos entonces nuestro programa. Hemos hablado la anterior semana de asistencia familiar y todo lo que tiene que ver con asistencia familiar. Muchas cosas, puesto que no solamente es un pago o no solamente es un progenitor, una madre la que va a necesitar o va a tener la obligación de pagarlo, sino otras instancias también, otras situaciones hemos podido observar. Hay mucha inquietud de la gente al respecto y por eso hacemos una segunda parte de este programa sobre asistencia familiar, sus efectos, quiénes son los obligados, cuánto se paga, hasta cuándo se paga, cómo cesa, cómo se incrementa, cómo se puede reducir, quiénes sí pagan, quiénes no, quiénes pueden pedir una cesación, quiénes están en la obligación, hasta cuándo será esa obligación, algunos beneficiarios de por vida también existen. En fin, de todo eso hablaremos el día de hoy y para ello pues les invitamos a poder contactarse con nosotros. El teléfono es el 64-42-900, el de la Radio Global, que está para usted en llamadas en vivo. Tiene que tener una radiecito a no muy alto volumen al lado para que tal vez pueda yo preguntarle alguna cosa. Por el auricular del teléfono fijo no me va a escuchar. Nosotros tenemos una situación de retroalimentación si es que nos escucha por ahí. Entonces
tengo una radecito al lado y nos puede hablar, 64 42 900. El teléfono de un servidor del abogado Salinas también funciona, el 711-61-888, ese es el teléfono celular. Empecemos entonces, hoy día hablamos de asistencia familiar. Estamos también retransmitiendo este programa, ya lo he compartido, el programa en transmisión del Facebook a través de mi cuenta de Facebook que se llama El Abogado Responde. Y también lo voy a hacer en este mismo momento a través de nuestra página personal, que es Víctor Manuel Salinas Saavedra. Bueno, entonces usted puede en este momento empezar a llamar una vez que hayamos compartido la publicación de hoy. Bueno, empecemos entonces. ¿Qué es la asistencia familiar? Simplemente para recordarles un poquito de lo que estábamos hablando la anterior semana. Es un derecho y una obligación, y es un derecho de quien no puede sufragarse por sí mismo, no solamente los hijos, también puede ser algún padre que esté sufriendo, porque vemos, ¿no?, padres viejitos, ancianos, que están sufriendo en las calles, abandonados, y uno se pregunta, ¿no tendrán familia? Y dirán, pero bueno, sus hijos están, ¿en dónde estarán? En España, en Estados Unidos, ¿dónde se habrán ido? Y se han olvidado de su padre. Pero no, o sea, la asistencia familiar no solamente es para los hijos, también es para el núcleo familiar, para la familia. Entonces, ¿quiénes son los que pueden pedir asistencia familiar? No solamente los hijos, por si acaso. Pero empecemos por hablar de que la asistencia familiar es una obligación y una necesidad. Una obligación de quienes deban brindarla por ley. Está establecido en la normativa, la ley 603 establece quiénes son los obligados a pagar asistencia familiar. Y quiénes son los beneficiarios también está en la ley, quienes pueden solicitar la asistencia familiar. Y no solamente son los hijos, sino también pueden ser otros familiares. Pero ¿para qué sirve la asistencia familiar? Es un pago mensual que se paga mes vencido y que va a servir para darle a la persona que no puede por sí misma otorgarse una vida digna, va a servir para precisamente aquello, para darle una vida digna. ¿Y en qué se traduce la vida digna? Se traduce en vivienda, alimentación, educación, salud, recreación y vestimenta. Entonces, todo eso implica el abanico de los necesitados en esos ámbitos. Se va a pagar entonces para que puedan tener una vida digna. ¿Quiénes pueden solicitarla? Como le decía, no solamente los hijos a los padres, también puede ser viceversa, los hermanos pueden solicitarla, los padres a los hijos, ¿no? En algunos casos también se pueden solicitar no solamente a los familiares consanguíneos, también a los familiares políticos. La yerna, el nuero incluso están considerados dentro de la asistencia familiar en algunos casos de forma totalmente voluntaria, obviamente. A ellos se les va a preguntar si pueden otorgar, si es que está alguien buscando ayuda y necesita para su vivencia habitual. Entonces, es un derecho y una obligación. Empezamos a recibir algunos mensajes de texto. Ya saben ustedes que algunos mensajes los vamos a leer porque algunas personas quieren evitar que se escuche su identidad, y a través de la identidad también se puede determinar a través de una llamada telefónica, ¿no? Te escuchan en la radio y cosas así. Con alguna consulta delicada de pronto en la que usted quiera hacer por Messenger, o en todo caso por el WhatsApp, puede hacerlo, mandarnos un mensajito. Y lo demás, pues siempre por las líneas telefónicas, ¿no? Hablando de asistencia familiar. El 64 42 900 y el 711 61 888. Veamos este mensajito que nos dice que por favor lo leamos y que no sea por llamada telefónica. Y nos dice lo siguiente. Nos dice: no quiero que mi hijo se entere, pero quiero hacer la cesación de la asistencia familiar. Usted dijo que la misma se puede hacer. ¿Cuándo puedo hacerla? Porque mi hijo me maltrata, no me saluda a veces en la calle y siempre me pide dinero. Y cuando no deposito puntualmente, pasa 1 o 2 meses y ya está buscando llevarme a la cárcel, dice esta persona. Quiero por favor que lea mi mensaje, no puedo llamar porque me va a escuchar y me puede venir a maltratar, dice. Bueno, persona, bien complicada la situación. Y es que, bueno, dirán ustedes, pero una persona mayor de edad, porque ese es el caso de esta persona, nos dice, tengo un hijo, lo dijo que estaba buscando una cesación porque lo maltrataba, era mayor de edad.
Puede ocurrir, ¿no?, que una persona, ya un joven de más de 18 años, la mayoría de edad en Bolivia se alcanza a los 18 años de edad, y después ya uno pues es mayor de edad y tiene responsabilidades, ¿no? Ya podrá buscar un trabajo, buscará hacer familia, tener una pareja, no sé, pero 18 años de edad, hasta los 18 es la obligación de tenerlos bajo el cobijo de los padres. Después de los 18, pero no se les deja desamparado a los hijos responsables. Un jovencito de 18 años, en otros países o en otras circunstancias sociales, desde los 16, 17, 18 ya son hombres hechos y derechos, mujeres hechas y derechas. Pero en algunos casos, cuando hay padres que son obviamente, no diré sobreprotectores, pero sí muy cariñosos, muy conscientes, un jovencito de 18 sigue siendo para un padre su guagüita, ¿no es cierto? Dice, oh, mi hijito, es chiquito, todavía 18 añitos, está jovencito, pero ha alcanzado la mayoría de edad. Es una persona que puede hacerse responsable de sí misma. Entonces, la ley establece de que puede extenderse la asistencia familiar. Hay una posibilidad, no una obligación, de extender la asistencia familiar hasta los 25 años. Dice, puede extenderse siempre y cuando, dice la ley, se demuestren resultados efectivos en su formación. Porque ¿para qué una persona mayor de edad va a requerir, en otras palabras, pedirles a los padres, sigan apoyándome económicamente? Porque no voy a poder trabajar, pues por eso es que se le da la posibilidad de brindarle ese apoyo, esa ayuda, porque se supone que no va a poder trabajar, está dedicándose íntegramente a estudiar. Por eso la ley dice tiene que mostrar resultados efectivos en su formación u oficio. Entonces, si hay un irresponsable de pronto que no va a estudiar, que simplemente se matricula y se aplaza, no cumple con su labor, que no es trabajo sino es estudio, entonces obviamente es como una beca, ¿no es cierto? La extensión. La extensión además, como dice su nombre, se extiende, no puede haber una interrupción. Es lo que se entiende claramente en la ley. Dice, puede extenderse. Es como una extensión eléctrica. Cuando uno tiene un cable largo, sin cortes, entonces hablamos de una extensión eléctrica. Pero si yo corto ese cable, ya no es pues una extensión. Será pues después un empalme, ¿no es cierto? No podré volver a pegar dos cables, pero eso ya no es lo mismo. Entonces, no puede haber esto, y eso es interesante de analizar, porque algunos jueces consideran de que incluso la ley le permite al irresponsable, al mayor de edad irresponsable, el poder, por ejemplo, matricularse a los 24 años, porque está dentro del rango, digamos, de que la asistencia familiar se otorga hasta los 25, y solicitar asistencia familiar, puesto que desde los 18 hasta los 24 hizo lo que quiso de su vida, se fue de viaje, de mochilero y no sé qué. Y bueno, a mí, la verdad, particularmente, y esa es siempre ha sido mi lucha respecto al tema de las cesaciones, por ejemplo, de asistencia familiar, no debiera corresponder, porque la ley dice, se puede extender, y la extensión no puede significar interrupciones hasta los 25 años, siempre y cuando se muestren resultados efectivos. Ahora, el señor, la pregunta nos la hace y nos dice, vamos a revisarlo otra vez, ¿puedo hacer la cesación de la asistencia familiar, puesto que me dice, recibe maltrato, recibe constantes liquidaciones? Es decir, este joven, por él mismo, seguramente, no sé si su mamá será apoderada, porque ya el mayor de edad puede accionar por sí mismo asistencia familiar. Pasa 1 o 2 meses que no deposita la asistencia familiar y ya le hace una liquidación. Y no paga la liquidación en 3 días, puede meterlo a la cárcel con mandamiento de apremio. Entonces nos dice, ¿puedo cesar la asistencia familiar? Puede hacerlo, pero ojo, tiene que ver no el tema de maltrato. El tema de maltrato es una situación de violencia intrafamiliar. Eso ingresa dentro del ámbito de la ley penal, ¿no?, del Código Penal. Entonces la situación de maltrato, si existe un maltrato psicológico, físico, tiene que ingresar a una denuncia penal. Pero en la cesación de la asistencia familiar, por el hecho de que lo maltrate, no puede cesar. Cesará por la situación en la que usted o ya no pueda otorgar la asistencia familiar,
o la persona ya no la necesite o ya no en todo caso, ya no la merezca también por el tema que acabo de decirle. Si además de ser malcriado y violento con usted, ha dejado de estudiar, no hace bien las cosas en la universidad o donde se esté formando, porque, ojo, la formación no solamente es pues universitaria, ¿no? La formación profesional o de oficio, dice la ley. Entonces, un oficio obviamente que le permita ganarse, sustentarse la vida y que sea reconocido como tal. No puede ser cualquier cosa para poder seguir pidiendo asistencia familiar, no tiene que dedicar a una formación, oficio y aprenderla. Entonces puede cesar la asistencia familiar si además, su hijo, además de ser una persona que lo maltrata, está dejando de estudiar, no ha cumplido, en fin. En todo caso, puede hacerlo. Habrá que analizar el caso y habrá que ver el caso con su abogado de confianza y la estrategia correspondiente para poder plantear. Es un incidente nuevo. Dentro de la demanda grande de asistencia presentará una cesación. A ver, vamos a continuar. Habilitamos los teléfonos 64-42-900 y el 711-61-888. Hay otra persona que nos, ya le dije, los mensajes los vamos a leer cuando sean así delicados. Esta persona nos lo pidió porque si su hijo escucha, de pronto va y lo maltrata esta misma tarde. Ya te escuchan en la radio y de pronto puede ocasionar ese tipo de problemas. Por eso leemos algunos mensajes, pero mejor las llamadas, el contacto directo con ustedes. Un contacto a propósito de lo que acabamos de decir. Felicidades por la vocación de servicio, dice, nos da un concepto muy bonito, gracias por sus conceptos. A partir de los 18 años se puede pedir, sigue la asistencia familiar, sigue estudiando. Claro que sí, se sigue. Esta es al revés. La otra nos pedía cesación, es decir, ya no quiero darle asistencia familiar, me maltrata. Pero si sigue estudiando, pues bueno, complicado de cesar. En este caso nos dice que si se puede pedir asistencia familiar después de los 18 si sigue estudiando. Claro que sí, es al revés. Ya le dije, la asistencia familiar puede extenderse, que no debe, o sea, no es una obligación extenderla. Hasta los 18 años es la obligación. Desde los 18 años es opcional si uno quiere seguir pidiendo asistencia familiar, pero ojo, puede hacerlo con una condición, de que demuestre resultados efectivos en el proceso de formación, en la adquisición de un oficio o profesión. Esa es la condición. Entonces sí se puede. Tenemos más mensajes. Yo quisiera no acostumbrarnos a los mensajes. Llámenos, 711-61-888. Y el teléfono, el fijo, está habilitado, el 64-42-900. ¿De acuerdo? A ver, vamos a revisar. Nos van llegando varios mensajes, varios. Vamos a ver si hay alguno que es delicado y si nos dicen, a ver, ayuda por favor, nos dice esta persona. A ver si nos llama, pero no sé si sea delicado. Vamos a leer la consulta. Si es delicada, la vamos a responder. Dice, tengo mi hijita de 2 años, su papá no quiere pagar pensiones, fuimos a conciliación para que le dé asistencia familiar, no quiere firmar, quiere que le quitemos su apellido, no quiere pasarle pensiones. Llegamos hasta hacerle ADN, se negaba, quedamos en 400 bolivianos, que es menos de lo que se quedó, ni así quiere pasar, no firmó y al final se fue del país. Se escapó, se fue del país. ¿Qué se puede hacer? Ayuda, dice. No es delicada la consulta, debiera llamarnos, pero bueno, en todo caso, para no haber leído en vano el mensaje, primero que no es un tema opcional la asistencia familiar, o sea, no es que yo quiera o no quiera, no es que el señor quiera o no quiera firmar, o sea, puede no querer firmar, eso no es inconveniente, porque debiera plantearse primero, la asistencia familiar es voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que se otorga de forma voluntaria, que si hay una voluntariedad por parte de la persona obligada, porque la otra está criándolo, está en guarda de los menores de edad, y la otra parte que no la está tendría que pasar un monto de dinero X. Y es una voluntad que se hace. Algunos padres son muy, muy buenos, algunas madres son muy buenas, pasan una asistencia sin que se las pida, ¿no? Y siempre están pendientes, están gastando una y otra cosa. Entonces, esos obviamente no tienen una obligación judicial de hacerlo. Es decir, no pueden ni van siquiera al juzgado porque saben que son buenos y conscientes. Pero en todo caso, cuando no se la otorga de forma voluntaria, sí va a un juzgado. Entonces no es necesario, como nos relata la señora, de que él quiera, no quiera, de que vaya a firmar, por favor firma. No,
directamente, si no quiere hacerlo, se lo debiera haber demandado ante el juzgado de familia. Y el juzgado de familia, sí o sí, aunque él no se presente, se le va a otorgar un abogado defensor de oficio y en ese caso se va a llevar adelante igual la audiencia de resolución inmediata que implica una asistencia familiar. Entonces, en presencia incluso de las defensorías, como resguardadoras de derechos de niños, niñas y adolescentes, ante el abogado de oficio, esté presente o no esté presente el señor, igual se va a llevar adelante la audiencia y se va a fijar un monto de asistencia familiar. Entonces va a empezar a correr y se va a acumular si él no paga. Entonces acá, ojo que me dicen, a conciliación lo hemos llamado. No hay conciliación en la asistencia familiar, simplemente es... las defensorías son entidades conciliadoras, en todo caso, que su función no son autoridades jurisdiccionales, pero si no quieren conciliar o no, al final no se puede conciliar, demándelo. Y si no está en el país, por edictos, porque ante el desconocimiento de domicilio se puede accionar publicando y se le va a otorgar un abogado de oficio. Y ya está, se va a fijar igual, esté o no esté, quiera o no quiera, se le va a fijar una asistencia familiar. Tenemos una llamada telefónica al teléfono fijo 64-42-900. Buen día de Dios, el abogado responde. Hoy día está hablando sobre asistencia familiar y todo lo que tiene que ver al respecto. Adelante, por favor, con su consulta. Hola, buenos días. Le habla Nelson. Quería consultarle sobre una situación que estoy viviendo, yo y mi pareja. Mire, trata sobre la familia de mi pareja, que los padres de ellos se separaron por infidelidad y toda la cuestión, ya se separaron. Pero ya hace más de 2 años que no les pasan nada de pensiones. Sus hijos tienen 7 hijos, todos están viviendo por todo lado. Yo tengo una niña de 12 años conmigo, ya 2 años que está viviendo conmigo, yo le ayudo en estudio, le doy todo, pero quería saber cómo podría exigir a sus papás que, como usted dice, que le den una calidad de vida. Yo, claro, no le va a faltar nada, pero quisiera que tenga algo, una calidad de vida, una mejor calidad de vida, por decir. Ya. ¿Cómo podría proceder? Ya que los padres en sí, a uno no le hacen caso supuestamente porque es hombre, y la otra pues se fue con otro hombre y no quiere saber nada, y no, pues tampoco puedo estar haciéndome responsable de otras cosas, pero bueno, de corazón yo le ayudo, ¿no? Pero quería saber cómo puedo proceder legalmente para hacerles saber a ellos que tienen responsabilidades y que tienen hijos menores de edad. Muy bien. Gracias. Gracias a usted, muy amable. Loable la labor y la familia está para eso, ¿no? La familia ampliada en este caso nos dice, son 7 hijos, se han separado y han dejado algunos con unos tíos, otros con otros tíos, unos con la abuela y los están criando y uno se encariña también con la familia y bueno, no se hace mucho problema y no les piden nada y eso no es correcto. Tienen la obligación los padres, no es que van a traer hijos a este mundo y después se van a olvidar, ¿no? Por X o Z motivo habrán tenido unas situaciones difíciles, entonces de todas maneras ellos tienen la obligación. La guarda, están ustedes en guarda, de hecho, no sé si de derecho, la guarda, ¿qué es la guarda? Es esta institución jurídica que le otorga la ley a las personas que van a cuidar, criar, que van a tener la responsabilidad de llevar adelante la vida de menores de edad. Esa es la guarda. La guarda se establece de derecho ante la justicia, pero también existe guarda de hecho. ¿Qué es guarda de hecho? Es cuando uno no ha hecho ningún trámite, pues bueno, y aún así está criando a alguien que no es su hijo o su hija. Esto es un tanto delicado, le diré. Cuando se trata de familia ampliada, puede ser que no haya mucho problema, pero igual puede existir. Por un tema que se llama trata y tráfico, ¿no? Una persona no puede criar un hijo ajeno sin informar a las autoridades de ello, o la madre o el padre que está dejando en manos de un ajeno tendría que tramitar también esa guarda para una persona ajena, y la justicia y la ley, la judicatura, en todo caso el juzgado de la niñez y adolescencia tendría que ver si eso es conveniente para ese menor de edad, porque no son pues cosas, ¿no? Se ve que te dejo a mis hijos y bueno, es como si fueran muebles, ¿no? Y están de un lado a otro y no es así. En este caso usted, mi amigo, no sé si tendrá la guarda de derecho, me imagino que la tiene de hecho, que significa que no ha hecho nada, simplemente le ha dejado a usted, aquí está mi hijita de 12 años, véamela y ya está, usted es su tío. Ya. Entonces tiene una guarda de hecho.
Esa guarda de hecho puede convertirse en guarda de derecho cuando usted, dice la ley, no es necesario primero tramitar la guarda de los menores cuando están en manos de familiares. Por ejemplo, los abuelitos pueden directamente plantear la asistencia familiar a los padres cuando no están. O sea, si la abuelita está criando a los hijos y dos, madre y padre, se fueron a trabajar o por irresponsables no están, la abuelita, sin necesidad de tramitar la guarda, puede plantear la asistencia familiar. Y junto con la asistencia familiar, el juez de familia tiene excepcionalmente la facultad de establecer la guarda de derecho, es decir, automáticamente es un efecto de que si alguien va a solicitar asistencia familiar es porque tiene la guarda primero de hecho, es decir, sin mayor papeleo, y al obtener la asistencia familiar representando al menor de edad, pues obtendrá también como efecto de esa asistencia familiar la guarda de derecho. Eso dice la ley 603, que es una excepcional facultad del juzgado de la familia el otorgar la guarda cuando tenga que ver con asistencia familiar. De otras maneras, la guarda se establece por un juzgado de la niñez y adolescencia. Entonces, mi estimado amigo, usted como tío, me dice que es su tío, tiene la guarda de hecho, puede tramitar la asistencia familiar demandando asistencia familiar a los padres de esta menor de edad, de 12 años, que nos dice usted, no le hace faltar nada, pero usted es su pariente, no es su padre, plantee, demande, pida el pago mensual de una asistencia familiar, porque al final no es para usted, es para la menor de edad. Usted se convertirá quien vaya a administrar esa asistencia familiar. Va a administrar, ¿para qué? Para darle lo que le había dicho: salud, educación, vestimenta, ¿qué dije? Salud, recreación, vivienda. Entonces, usted puede demandar la asistencia familiar estando en guarda de hecho de un pariente suyo, en este caso de su sobrina. Bueno, vamos a la llamada telefónica 6442-900. Adelante, por favor, hoy día hablando de estos temas de asistencia familiar. Buen día. Doctor, le quería aclarar, no soy el tío, bueno, es la hermana de mi mujer, de mi esposa, por decir. No es tío mi político. Esa sería la aclaración. Exacta, es mi cuñada en sí. Gracias. Es su tío político, es la... Bueno, se nos fue. En todo caso nos decía, la mamá es la hermana de su esposa, nos dice, ¿no? Entonces eso sí es su tío político, pues. En todo caso, su tía sería su esposa. Está bien, pues, es su tío político. No hay problema. Es, en todo caso, la mamá, su esposa, la hermana que está criando a esta niña, su tía. Entonces es lo mismo. Sigamos, avancemos con nuestro programa, con más consultas. Gracias por la aclaración a nuestro amigo. En todo caso, los parientes que están a cargo de estos menores de edad tienen esa posibilidad, ¿no? Habilitamos también el 711-61-888 para que usted nos pueda llamar. Estamos recibiendo varios mensajitos. Aprovecharemos, ya que estamos en mitad del programa, para poder darles la dirección de nuestra oficina también. Querido Pablito, le agradezco que nos ponga en pantallas a la gente que nos está viendo a través de la transmisión del Facebook. ¿Cuál es la oficina? ¿Dónde está? Atendemos en tres especialidades en Derecho. Estamos atendiendo en Derecho Civil. Nuestro querido colega Dustin Romero es quien se encarga del Derecho Civil. Estamos atendiendo en también Derecho Laboral y Familiar. Mi especialidad es el Derecho Familiar y Laboral. Ahí estamos atendiendo. ¿Dónde? Gregorio Mendizábal, número 9, frente al Tribunal Departamental de Justicia, a unos pasos nada más de la Capilla de la Virgen del Carmen, en la zona de la ex estación Aniceto Arce. Ahí es donde nos encontramos. Nuestro querido colega Dustin Romero, en Derecho Civil, mi persona de Derecho Laboral y Familiar, y Erlan Bedia es nuestro coordinador, quien se encarga de hacer seguimiento a todos nuestros casos en juzgados, ¿no? Entonces, los esperamos con todo cariño. Estoy tratando de leer algunos mensajitos también que nos van llegando y nos van atropellando con algunos otros. Pero ya sabe usted, es mejor escuchar sus palabras, ¿no? Directamente. Es mejor escuchar su contacto telefónico. Llámenos al 6442-900 y al 711-61-888. A ver, vamos a ir leyendo otra sobre asistencia familiar. A ver, ¿qué dice esta? Dice,
Bueno, y entra otra llamadita, entonces dejamos de lado el mensaje. Ya saben, los mensajes tienen prioridad después de las llamadas telefónicas. Vamos a la llamada telefónica 64 42 900. Aló, buen día, le escucho. ¿Cómo está? Buenos días. Consulta. Hola, hola. Hola. Ahora sí, dígame. Hola. Córteme un ratito. Adelante, adelante, le estoy escuchando. No me va a escuchar por el auricular, pero cuando le diga adelante, yo lo escucho. No se preocupe. Adelante, por favor. Muy bien. Sabes que tengo un hermano que está separado ya hace 3 años, casi 3 años, y ha firmado para pagar pensiones. Él tiene un hijo, y desde el momento que ha firmado él, en ningún momento, digamos, se han separado definitivamente. La chica sigue viviendo con él. Y mi hermano, digamos, no está pagando lo que es las pensiones y se está acumulando. Y no sé si algún dato, o sea, mi cuñada puede reclamar todas esas pensiones. Esa es mi duda, por favor. Ya, muy bien, gracias. Un abrazo, que le vaya bien. A la gente que bajito lo escuchamos, pero nos dice, hace 3 años se separaron un ratito tal vez, no sé cuánto tiempo se habrán separado, en esa época se fijó asistencia familiar del hermano, pero al final no se separaron, o sea, no sé, se reconciliaron, volvieron a la vida en común y tuvieron nuevamente una familia, pero se fijó a una asistencia familiar. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Sigue corriendo? Sí, sigue corriendo. ¿Por qué? Porque la justicia no adivina, el juez no adivina y no dice, se han reconciliado, entonces cesa la asistencia familiar. ¿Por qué? Por la vuelta a la vida en común de los progenitores. Entonces hay que hacer conocer estas circunstancias. ¿Por qué? Porque me ha pasado muchas veces en la vida profesional de que vienen clientes y me dicen, ¿sabe qué? Yo he estado, nos separamos, volvimos después de un par de meses y nos olvidamos de la asistencia familiar, no hicimos nada. Pero resulta que hace poco nos hemos peleado de nuevo y hace una pelea fuerte, mi esposa o mi pareja, pues si no estamos casados, ha hecho una liquidación completa, o sea, como si nunca hubiéramos vuelto a la vida en común y como si la asistencia familiar no lo hubiera pagado durante los 4 o 5 años que habíamos vuelto. ¿Qué hago? ¿No? Eso es lo complicado. Entonces, no es fácil, o sea, no es así nomás, no es automático. No, estamos volviendo, entonces, no voy a pagar asistencia familiar y ya, pues en realidad no corresponde, ¿no es cierto? Está bien, no corresponde, pero hay que hacer constar, hay que hacer notar, hay que hacer valer el memorial de los dos, diciendo, señor juez, hemos vuelto a la vida en común, por lo tanto, no necesito yo otorgarla obligatoriamente y obviamente a mis hijos los voy a ver porque he vuelto a la vida con mi pareja o mi esposa y mis hijos. Entonces, no estoy otorgando asistencia familiar fuera de nuestro ámbito familiar. Por lo tanto, cesación de la asistencia familiar por volver a la vida en común. Eso debiera haberse planteado. De lo contrario, mi amigo, como nos dice, han vuelto, o sea, nunca se han separado, pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Es probable que haya una liquidación? Sí, es probable. Ahora, bueno, se va a ingresar dentro de otro tipo de situación en la que uno tendrá que demandar esta situación de que no corresponde. Pero, a ver, es difícil. En ejecución de sentencia se pueden plantear incidentes, excepciones también. La liquidación de la asistencia familiar es una ejecución de sentencia. ¿Qué significa? De que no es un proceso aparte, no merece pruebas. Es decir, ¿a qué me voy? De que si uno pide liquidación, suma y resta nada más. ¿Cuánto debiera haber pagado el obligado? ¿Cuánto no pagó? ¿Cuánto es la deuda? Es esto. Este es el monto que debe. Punto. Se le corre traslado para que el obligado en 3 días tenga que responder y decir, está bien la resta, está mal la resta, corresponde o no corresponde. Y si dice, pero no es correcto porque yo volví a la vida en común, entonces abrirán, si es correspondiente, un periodo de prueba y bueno, será otra cosa, a demostrar de que volvió a la vida en común. Pero es muy difícil, porque obviamente, ¿cómo uno sabe cuándo ha vuelto exactamente? Algún testigo irá a decir, los testigos no son pruebas de ello, la verdad material tendrá que comprobarse de otras formas, es complicado. Para evitarse estos problemas, si ustedes teniendo asistencia familiar han vuelto a la vida en común, háganos saber, planteen una cesación de la asistencia, de lo contrario va a continuar, va a seguir sumándose por más que usted esté conviviendo con su esposa o su esposo. Llegado el momento va a ser difícil
complicado poder demostrar, hemos vuelto, por ahí la otra dice, no, hemos vuelto 1 mes, 2 meses, pero no más. No hemos vuelto todo este tiempo. Entonces, ¿cómo va a demostrar eso al juez? ¿Con testigos? No es suficiente. Yo puedo pagar 3, 4 testigos, el otro podrá pagar 10 testigos que digan lo contrario. No, sí estaba sola y no sé qué. O documentalmente es complicado. Entonces planteé una cesación. De lo contrario va a seguir corriendo la asistencia familiar y después va a ser complicado el demostrar la verdad material de que efectivamente hubo una vuelta a la vida en común y que no correspondiera. Mientras no cesa la asistencia familiar, se sigue sumando. Entonces, ojo, cuidado con ese tema, ¿no? Sigamos, habilitemos nuevamente, estamos en los 15 minutos de la recta final de nuestro programa. Entonces, en 15 minutos sí podemos tener algunos contactos más. Yo estaba acá tratando de leer algunos y tratando de también un poco escoger, ¿no? Porque son muchos mensajes que algunos no merecen que se haga un tratamiento de lectura simplemente. ¿Por qué? Porque ya le digo, nosotros nos gusta escucharles, nos gusta interactuar con ustedes. Entonces, solamente los mensajes más delicados los vamos a leer, no todos, nos mandan muchos mensajes. Es mejor escucharlos, así como ahora que lo vamos a escuchar a nuestro amigo o amiga a través de la línea telefónica del 64 42 900. Cuando yo le diga adelante, por favor, siga con su consulta. Buen día, adelante. Doctor, una consultita, a ver, mi hijo tiene un hijo, una muchacha, pero no viven juntos, se han separado por acuerdo común, ya, y tiene mi hijo, han llegado a un acuerdo ante el juez para una asistencia mensual. Mi hijo cumple todos los meses. El trato era que la chica vive en una provincia en Serrano, ya. El trato era de que mi hijo lo iba a tener una semana, ¿no? A duras penas se ha conseguido eso, ¿no? Ya por cada mes. De la noche a la mañana, sin consulta previa, ella decide, lo ha metido al niño, bueno, es el pretexto, no, para que no ya cumplir con este trato de darle al niño la semana que le decía, o sea, dice ella que le ha metido al nidito al niño, ¿no? Y ahora no le da ya. Entonces se está cumpliendo con las pensiones y todo, ¿no? ¿Qué se puede hacer en este caso, no? O sea, a él de la noche a la mañana le han quitado el derecho a tenerlo la semana, como le he dicho, que a duras penas se ha conseguido, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Y ya van a ser 2 meses que mi hijo no lo ve. Y como les decía, lo metí al nidito, ¿no? Yo no sé si el nidito es una guardería o definitivamente es una opción de estudio aprobado por el Ministerio de Educación, ¿no? Esa es mi consulta. ¿Y qué puede hacer mi hijo para recuperar ese derecho, no? El problema es que no vive acá en Sucre, la Guagua, ¿no? Muy bien. Gracias Muchas por su consulta, que le vaya muy bien. Estamos hablando de un efecto de la guarda y de la asistencia familiar. Cuando alguien tiene la obligación de pagar asistencia y tiene la otra parte, la guarda, es decir, el hecho de la crianza, de estar responsable del niño, del menor de edad, la otra parte tiene el derecho de visita, se llama derechos de visita. Los derechos de visita no se pueden conculcar, es decir, no se pueden limitar, simplemente tendrá que cumplirse en los términos en los cuales se han quedado esos derechos de visita. Entonces, en el juzgado donde usted me dice que se ha determinado la asistencia familiar, también se ha determinado los derechos de visita y se habrá establecido de que una semana al mes el padre tendrá una guarda, digamos, una visita o no sé qué figura le habrán dado, porque existen guardas también compartidas, cuando los dos se ponen de acuerdo y allí no hay límites de horarios, límites de días de visita, simplemente en la coordinación se quedará con uno o con otro y ese es el límite. En todo caso, habría que revisar cuál ha sido el acuerdo al que se ha llegado, porque ese acuerdo se homologa judicialmente y eso tiene calidad de sentencia, de cosa juzgada. Las partes han llegado a este acuerdo, se va a llevar adelante de esta manera, se va a pagar tanto el derecho, la asistencia familiar, se lo va a tener una semana al mes al menor de edad, para que el padre pueda gozar de su compañía, se habrá quedado en eso. Y en esos límites y en esos términos tiene que cumplirse. Cualquier modificación unilateral de este tema es totalmente ilegal.
Entonces tendrá que plantearse el cumplimiento de este acuerdo ante el juzgado donde se ha homologado ese acuerdo, ese convenio. Eso es lo que tiene que hacer. No se puede modificar de la noche a la mañana, es decir, bueno, tenía que visitarlo viernes, sábado y domingo, pero no, o sea, no me conviene, lo voy a meter al fútbol, al ballet, no sé, y voy a hacer eso, y lo que voy a hacer es quitarle el derecho de visita, modificándolo unilateralmente. La ley dice inclusive, la ley 603, de que ante el informe de las Defensorías de la Niñez, por ejemplo, de 2 ocasiones en las que se le niegue sin un tipo de justificativo el derecho de visita a la otra parte, hasta puede cambiar la guarda, es decir, puede estar en guarda de la otra parte. Entonces, ¿de qué va a depender ese cambio? No necesariamente de que 2 veces has incumplido, entonces ahora es mío, digamos, no es así tan fácil. Tendrá que determinarse tanto el incumplimiento, tanto la imposibilidad, la justificación de por qué no se está cumpliendo, inclusive podrá pelearse la guarda, es decir, con quién va a estar mejor ese menor de edad, bajo el principio de otorgar lo mejor para el menor de edad, el interés superior del menor. Ese principio es básico para determinar si va a estar mejor con la mamá o el papá, pero el incumplimiento no puede darse de forma unilateral y a capricho. Planteé entonces, mi estimado amigo, planteé su hijo, que tiene el derecho de visita de 1 semana al mes, planteé el cumplimiento de aquello. Y la otra persona dirá por qué sí, por qué no se debe modificar esta situación. Bueno, vamos a la llamada telefónica en nuestro celular, 711-61-888. Hola, hola, buen día, sí, adelante. Buen día, doctor. Una consulta, doctor. Tengo a mi sobrina que tiene su hijita y que el papá de la niña le pasa pensiones, pero siempre y cuando, nunca le ha pasado así, digamos, cada mes. Siempre espera que el doctor les dicte que haya problemas. Y el abogado, por ende, le cobra de lo que le cubre la asistencia, le saca un porcentaje. Pero ahora hace años que no le da. El tipo se ha desaparecido y el abogado dice que le pague ella. Entonces ella dice, ya no quiero tener, porque me estoy adeudando con usted, y para cambiar de abogado, doctor, es verdad que tiene que pagar, que tiene que hacerle como un juicio. El abogado le ha sacado, no sé cuánto le está queriendo cobrar por dejar su caso. Esto quiero que me aclare. A ver, no estoy entendiendo una situación. O sea, al abogado se le debe, ¿por qué se le debe al abogado? Por el hecho que no ha pagado el papá de la niña, pero sí el abogado sigue ganando por mes de lo que no le ha pagado. Entonces, mi sobrina ya debe, sin recibir nada del papá de su hija, al abogado con 10,000. No, eso es totalmente irregular. No estoy entendiendo. O sea, ¿tenía que el abogado recibir un porcentaje de la asistencia familiar y eso se ha ido sumando? ¿Eso me dice? No, o sea, hasta donde le ha pagado hace 5 años, el abogado, o sea, digamos, le hacía pagar y de ahí ya se descontaba. Pero ahora no le ha pagado el papá de su hija nada, ni un peso hace 5 años. Pero el abogado dice que estos 5 años se ha seguido sumando de cada mes. No, es totalmente irregular. Bueno, bien raro el caso. A ver si nos visitan la oficina, quisiéramos ver eso de cerca. Le agradezco su llamada, le voy a responder. ¿Ya? Un saludo, un abrazo, hasta luego, hasta luego. Bueno, es totalmente irregular esto, o sea, el abogado no puede cobrar porcentajes de la asistencia familiar. Existen porcentajes determinados en ley para cuando el abogado va a atender algunos casos, pero no son en estos casos. La asistencia familiar es para los menores de edad, no es para el abogado. No sé cómo harán, se cobra obviamente el arancel mínimo, algunos abogados, para el tema de plantear un incremento, una cesación o una asistencia familiar o hacer una liquidación de pronto, pero no puede ser que a lo largo de los años que no ha pagado lo obligado, el abogado diga, ahora tú me tienes que pagar. O sea, ¿de qué le va a pagar al abogado? No estoy entendiendo, quisiera verlo de cerca. Totalmente extraño. Ojo, que algunos sí cobran un porcentaje cuando se acumulan, digamos, muchos años, y bueno, son 5 años de asistencia familiar y se hace un buen monto. El abogado le dice, bueno, entonces yo trabajo por el 10%. Eso es obviamente un trato y contrato entre las partes, entre el cliente y el abogado. Eso obviamente es totalmente
voluntario. La ley no establece aquello en lo absoluto. No dice el abogado va a cobrar un porcentaje de las liquidaciones de la asistencia familiar. Eso no es así. Algunos lo hacen, pero bueno, allá ellos, ¿no? Eso es totalmente opcional. Si alguien ha firmado una iguala con su abogado donde dice, de la asistencia familiar yo le voy a pagar tanto, pero es un contrato, pero la asistencia familiar es irrenunciable, es inembargable, entonces no puede el abogado plantear una demanda. Dice que le debe 10,000 la persona que debiera recibir el dinero para su hijo. O sea, es totalmente irregular, eso me extraña. Quisiera saber cuál es el caso, a ver si nos visitan la oficina y nos trae algún contrato igual a que hayan hecho con el abogado, porque no se establece en la ley. El abogado, por hacer liquidaciones de asistencia familiar, no puede cobrar porcentajes en lo absoluto, salvo que sea un pacto entre las partes, como le digo, pero es totalmente irregular. Que le deba, después de tantos años en los que el obligado no ha pagado asistencia familiar, y que al abogado se le deba 10,000 bolivianos, porque el obligado no pagó la asistencia familiar. Una locura, extrañísimo, habría que ver, totalmente irregular. Vamos a la última llamada. ¿Está usted ahí? ¿Sí? ¿Está, no? ¿No está? ¿Hola? No está. Se fue. No nos pudo esperar. Bueno, creo que ya tenemos una última llamadita en este momento. Si alguien nos llama, pues será ahora oportuno o que calle hasta la siguiente semana. Los mensajes de texto, pues no, los vamos a revisar, los vamos a responder a lo largo del fin de semana internamente. Como le digo, nos gusta escuchar a nuestra audiencia y no mal acostumbrarlos con sus mensajes. Algunos muy delicados, de pronto los podemos leer, pero la mayoría de llamadas telefónicas son las que respondemos. Así que bueno, en este momento, si entra alguna llamada, será la última en que podamos responder, porque ya estamos a 3 minutos nada más de las 11 de la mañana y es nuestro horario. Amigos, amigas, gracias por su atención. Vamos a volver la próxima semana, ya no con tema de asistencia familiar, sino con otra temática que podamos programar, porque estamos haciendo ciclos, usted ya sabe. Tocamos una temática 2 semanas y 2 semanas siguientes, 2 sábados siguientes, hacemos consultas generales. Otra vez 2 semanas con algo especial y consultas generales otras veces. Entonces, la siguiente semana vamos a abrir el espacio de consultas generales, ¿no? Estamos haciendo así este año. Cada año variamos un poquito y es que hay que renovarse también, ¿no? Amigos y amigas, hasta la siguiente semana en sábado nos vamos a volver a encontrar después de las 10 de la mañana, unos minutos después, cuando nos permita la radio, como siempre, estar con ustedes orientándoles en el ámbito judicial. Vamos a reiterar nuestra dirección, si nos quiere visitar en la oficina, si quiere venir a consultar con el querido colega Dustin Romero en temas civiles, con mi persona, derechos laborales y familiares. Estamos en calle Gregorio Mendizábal, número 9, la dirección, Gregorio Mendizábal 9. Por si acaso la Gregorio Mendizábal está desordenada, no está en orden, entonces empieza el 9, después viene el 300, es un desastre. Pero son solo 2 cuadritas, por eso para mayor información, ubicación de usted, estamos a unos pasitos nada más de la Capilla de la Virgen del Carmen, es decir, de la Capilla de la Rotonda, frente al Tribunal de Justicia. Gregorio Mendizábal 9. Quiere hacer cita para poder programar en la semana el 711-61-888 de un servidor, el abogado Víctor Manuel Salinas Saavedra, es que soy yo, y el abogado responde además. Dios nos bendiga mucho. Gracias, Pablo Peckerman, por la realización, a Radio Global también por permitirnos estar una semana más con ustedes. Y si Dios nos lo permite, la siguiente semana nuevamente otro espacio similar con consultas generales de El Abogado Responde. Buen día.